Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de nuestra serie del plan de carrera. En videos anteriores hemos estado hablando de temas que están asociados pues como al nivel de trainee, pero hoy estaremos hablando de un tema que es bastante importante a nivel de junior. Ese tema del que igual vamos a estar pues como abordando ciertas cositas que no son tanto las muy técnicas porque ya nos tomaría mucho más tiempo y son, digamos que un poquito más avanzadas en cuanto a configuración y demás. Sería el tema de integración continua y el tema de despliegue continuo. Pero antes de continuar con qué es cada uno de estos conceptos, mencionemos primero que todo esto está asociado a DevOps. ¿Pero qué es DevOps? DevOps es una filosofía o un conjunto de prácticas que lo que busca es como mejorar la comunicación entre las diferentes áreas de una organización. Puede ser como el área de desarrollo, el área de operaciones, el área de calidad, seguridad, etcétera. Porque pues como tal, una empresa que está bien conformada normalmente tiene su área que se encarga de una cosa, bien sea la parte de operaciones, la parte de contabilidad, XX. Entonces, lo que busca DevOps es como hacer que eso sea fácil, la comunicación entre todas esas áreas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aumentar la velocidad en la entrega de software y no solo la velocidad, sino también la calidad del software. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es la integración continua? Como lo dice pues la diapositiva, es una práctica en la que los desarrolladores integran sus cambios en un sistema de control de versiones. El más popular de los sistemas de control de versiones es Git, y pues en el canal ya tenemos una charla sobre esa. Si de pronto quieren saber un poquito más, pues la pueden encontrar. El objetivo como tal de la integración continua es detectar de forma rápida problemas de integración temprano, antes de que se vuelvan como más complicados, se crezca la bola para solucionar un problema. Ahora bien, mmm, como para aterrizar un poquito más el concepto, mmm, pongamos un ejemplo en el que tenemos un rompecabezas y lo vamos a armar. Y llevémoslo al punto en el que estamos con alguien, digamos con una persona, con un chico, con un niño, que apenas está como interactuando con este tipo de cosas. Cuando el niño, por ejemplo, intenta poner una pieza que puede que encaje, pero que no sea la pieza correcta, nosotros seríamos ahí como ese, esos ojos que dicen, no, esa pieza no va ahí, y inmediatamente hacemos como la corrección. Ahora, esto lo podemos extrapolar al mundo del desarrollo. Y entonces nosotros podemos tener prácticas que cuando yo tenga como un feature, una característica nueva que deseo ingresar a algo que ya se encuentra en producción, haya como una especie de filtros que lo que hacen es validar ciertas cosas para ver si esa característica que yo voy a ingresar es una característica que sí encaja de manera similar a como estábamos mencionando en el rompecabezas. Pero entonces surge la pregunta, y es, ¿cómo se detectan, digamos que ese tipo de fallas o errores que pueden afectar o que no pueden casar, digamos, de manera perfecta en lo que ya está funcionando? Y pues esto se puede hacer de varias formas. Tenemos como las pruebas de integración, las pruebas unitarias, de las cuales también hemos hablado en el canal. Respecto a las pruebas de integración que, digamos, tal vez no lo hemos mencionado antes, para dar como un abrebocas o una manera muy general, son pruebas que lo que buscan es verificar que varias unidades de código o varias características puedan interactuar entre sí sin que se rompa el funcionamiento del código como tal. También tenemos lo que son las pruebas de aceptación, y estas son pruebas que buscan verificar que nuestro software cumpla ciertos requisitos funcionales de parte digamos que para el cliente y también para el usuario final. Ahora sí, hablemos de lo que es un pipeline de integración continua. Entonces, para
para nosotros poder como realizar toda esa práctica de integración continua y tener como todos ese tipo de filtros que me dicen, hey, esta características que intentas poner nueva en código que ya funciona, está mal o le falta esto o aquello, tenemos entonces que poner esos filtros en algo y ese algo es lo que llamamos un pipeline. ¿Qué es el pipeline? No es más que un conjunto de pasos automatizados diseñados para agregar o para asegurar, perdón, que el código de una aplicación se integre y verifique continuamente cada vez que se realiza un cambio. Para ello miremos el caso de GitHub. Cuando nosotros apenas estamos iniciando como en las prácticas de desarrollo y haciendo proyectos pequeños, normalmente trabajamos con GitHub, que es casi que el más conocido, no quiere decir que sea el único, pero suele ser como en el que la mayoría de las personas que están empezando como que inicia. Entonces ahí puede ser que nosotros tengamos un proyecto que tiene una rama principal y luego decidimos hacer una bifurcación de esa rama principal para hacer una característica nueva. Luego que validamos que eso funciona bien, entonces lo que nosotros queremos es hacer esa integración de esa característica nueva. Por ejemplo, tenemos un proyecto y hacemos una bifurcación para hacer el login, ya verificamos que se cumplen los requisitos y que el login funciona y lo queremos integrar a nuestra rama principal. Antes de esa integración, GitHub tiene por debajo un pipeline, puede ser que no esté tan sofisticado porque sea básico, uno puede entrar ahí a organizarlo dependiendo de los requisitos que uno necesite, pero él te valida de inmediato como si hay conflictos que impidan que lo que yo acabé de desarrollar se integre y de pronto no haga que el código funcione como se espera. Listo, ahora, resulta que hay como plataformas o en los proyectos más grandes donde tenemos plataformas como lo son Azure y esta plataforma tiene un montón de como de beneficios. Entre ellos está como la forma de controlar todo el marco de trabajo, por ejemplo, con Scrum o con Kanban. Bueno, hay un montón que se pueden configurar ahí dentro de Scrum, dentro de Azure. Y también a través de Azure nosotros podemos tener un gestor como un gestor de versiones de código, que sería en este caso Git, pero allí digamos que nos tocaría entrar a hacer una configuración de todo el pipeline para que cada vez que hayan cambios que vamos a agregarlos y no haya pues como nada raro o que no vaya a dañar lo que ya estaba antes. Entonces, para ese tipo de cosas, normalmente en los proyectos en los que yo he estado, hay alguien del área de TI que se encarga a toda la parte de DevOps. Este tipo de personas se encarga entonces de configurar los pipelines, solucionar todo aquello o poner todo ese tipo de reglas que va a garantizar que estemos integrando código de calidad y además que no vaya como a estropear lo que ya funciona. Listo. Entonces, por ese lado, ya tenemos lo que es un pipeline de integración continua. Vuelvo y les menciono. Esto es como para que tengan una idea de qué se hace en el pipeline, pero pues hoy no vamos a hablar de cómo se configura como tal un pipeline de esos. Listo. Continuando con la otra parte, nos encontramos con lo que es el despliegue continuo. Y el despliegue continuo se refiere a la práctica en la que se automatizan los pasos necesarios para desplegar una aplicación a producción o a los diferentes tipos de ambientes que se tengan definido en nuestro proyecto. Puede ser release, preproducción, producción, QA, en fin, todos los que nosotros tengamos. Entonces lo que hace un pipeline o lo que se hace en la fase, por decirlo de esta manera, es esperar a que se complete todo ese pipeline de DCI, de integración continua, donde se cumplan todos los requisitos y demás, y luego acá se toma un artefacto, que un artefacto hace referencia a un archivo ejecutable, un compilado, un archivo con extensión, por ejemplo, bitcode, creo que es,
Bueno, este tipo de archivos que son necesarios como para que la máquina entienda qué fue lo que se hizo. Ahí, entonces, toma ese código y lo bifurca o digamos que lo despliega en los diferentes tipos de ambientes según como nosotros tengamos configurado pues el proyecto. Ahora, entonces, si antes había un pipeline DCI, también tenemos un pipeline DCD. Un pipeline DCD o de despliegue continuo es un proceso automatizado, igual que como sucedía en el caso anterior, que toma lo que ya veníamos mencionado, el código que ha pasado por las pruebas de integración y lo prepara para un despliegue en los diferentes entornos. Aquí como para mencionar un poco sobre lo que es las plataformas o las herramientas que podemos utilizar para trabajar como con el despliegue continuo y la integración continua. Tenemos herramientas como Jenkins, herramientas como GitLab, GitHub Actions, tenemos Circle CI y también tenemos Travis. Dependiendo pues de la necesidad o del proyecto, nosotros podemos configurar uno u otro de estas herramientas. Entonces, en estos casos depende pues mucho de, bien sea porque hay herramientas que son de código abierto o son gratuitas para utilizar. Entonces, ahí cada quien en el proyecto decide cuál de ellas utilizar. Acá les dejo pues como unas de las más usadas, pero no son las únicas. Pueden consultar según la necesidad en cada uno de los sitios web de estas herramientas y allí van a encontrar cómo se configuran, qué herramientas tienen, qué pueden hacer con ellos y demás. Y listo, esto era como ese concepto o saber de qué tipo de cosas más o menos se hacen en un pipeline o en todo el tema de DevOps, de integración continua y de despliegue continuo. Y por acá les voy a dejar como bibliografía donde se pueden documentar un poco más. Espero pues que les haya como gustado la charla, que les haya aportado un poco más. Y si tienen pues alguna duda o algún aporte, lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Bueno, muchas gracias, hermano, por la charla. Ahí quisiera sacar una seccioncita adicional como para resumir, como si fuera una pregunta de entrevista, todos estos conceptos que acabas de traer a colación. ¿Qué es integración continua? En una frase. Integración continua en una frase. En una sola frase. Calidad o velocidad. Calidad, velocidad. Bueno, eso sería ya un resumen extremo de una sola palabra, dos palabras, de una frase. Sí, sí. Pues es que la integración continua es garantizar que el código que yo estoy tratando de integrar a mi repositorio no estropee lo que ya funciona. Ah, listo. Yo diría, por ejemplo, yo anotaría ahí que, de hecho lo dijiste, que era un proceso automatizado. Entonces, para mí, Sí. el proceso de integración continua es un proceso automatizado de integración de nuevas funcionalidades al producto que se va a desplegar, o sea, para el producto final. No quiere decir que ya lo haya desplegado, no, solamente es el proceso de integración. Ah, que hay unas validaciones, listo. Se ejecutan ciertas validaciones, se generan unos artefactos y todo eso es parte del proceso de agregar una nueva funcionalidad a el producto. Entonces, en una sola frase, automatizar por medio de un script la integración de una nueva funcionalidad al producto. Ya, ¿cierto? Vale. Y también una vez algún ex compañero de trabajo, un colega me preguntaba que si era buena la integración continua y yo te pregunto, hombre Teodoro, ¿alguna vez te ha pasado que vos hayas sacado una rama de master o de main, empezado a hacer tu funcionalidad y cuando lo vayas a integrar a master, ponerle que hay, había muchísimos cambios que integrar, o sea, había muchas colisiones y tocaba resolverlas? ¿Nunca te ha pasado? Sí, precisamente en proyectos muy grandes, donde dependiendo pues como bueno, en general termina pasando que
De máster siempre hay como otra subrama de la cual normalmente cada vez que queremos crear, desarrollar o integrar un nuevo feature, todo el mundo saca una bifurcación desde, digamos que de la rama de develop. Ujú. Entonces, mientras yo estoy trabajando en una nueva característica, Pepito en otra, y cuando yo trato de integrar los cambios, resulta que es que Pepito había hecho una integración antes. Entonces, en ese momento a mí me van a surgir un montón de conflictos, bien sea porque él tocó código que yo también estoy utilizando, o porque cambió alguna de las librerías o algo que hace parte también de lo que yo necesito. En Exacto, ese punto normalmente me van a salir conflictos que me toca resolver primero y no se van a ir de golpe a dañar lo que ya estaba funcionando. exacto. Sí, sí, yo creo que ese es el escenario más común que se presenta porque trabajamos en equipo con varias personas, entre todos mezclamos y van a surgir conflictos. Y ese es ahí el punto donde es muy importante que la integración sea muy pronta. O sea, yo hago funcionalidades pequeñitas e integro en mi rama, llámese como se llame, de develop, de main, master, lo que sea. Integramos ahí prontamente para que así el número de conflictos sea menor. Va a haber conflictos, muy posiblemente. La idea es como que el número de conflictos sea menor. Entonces ahí Ah, voy en la bueno, ahí. pregunta. Ujú. ¿Necesariamente yo despliego todos estos cambios? Me explico. Yo Necesariamente. agregué nuevos cambios a Develop. Eso implica que todo eso se va en el próximo despliegue del usuario final. Eso implica, no necesariamente. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, buena pregunta, ¿por qué? No, o sea, no se me viene como a la cabeza el por qué inmediatamente esos cambios no se van a develop. Tal vez es porque, bueno, podría No, ocurrir. perdón, ahí te aclaro la pregunta. O sea, listo, lo Ajá. estoy mandando a Develop, pero la pregunta es, ¿eso inmediatamente sale a las Ah, no, tiendas? Ah, no, listo, dale. inmediatamente no, porque primero se tiene que pasar por un pipeline de integración continua. Y después de eso sigue otro proceso automatizado que es el de despliegue continuo. O sea, es primero una cosa y luego la otra. Es, todo lo que es de integración continua es la tarea previa al despliegue continuo. Entonces, primero sucede esto y luego ya lo otro. Listo, perfecto. Entonces, ahí en una frase, respuesta de entrevista, ¿qué es despliegue continuo? ¿Ok? Es, basándonos en lo de ahorita, es automatizar ese despliegue del artefacto o de lo que se hizo en la integración continua para que no haya pues intervención humana de hacer pasar esto aquí, pasar esto a las otras ramas o pasarlo a los diferentes ambientes. Listo, dale, gracias, perfecto. Yo creo que eso es clave. Podríamos profundizar más en cada uno de estos conceptos. Sin embargo, creo que ahí ya hay mucha información y se puede investigar un poco más por cuenta propia. Ahí quiero hacer una aclaración adicional y es que puede ser que nosotros tengamos 1000 nuevas funcionalidades integradas en Develop. Por ejemplo, digamos que la rama de desarrollo se llama Develop y esa no sea todavía la rama de producción. No necesariamente todas estas funcionalidades tienen que estar activas en producción para los usuarios finales. Para eso existen muchos mecanismos que nos facilitan activar o desactivar funcionalidades, bien sea en tiempo de compilación o en tiempo de ejecución. Digamos que en tiempo de compilación podríamos a través de ese mismo script o ese mismo código para generación de un artefacto final de despliegue continuo, podemos decir, use esta bandera, póngala en verdadero, póngala en falso, para que incluya o no incluya estas funcionalidades. Así podría ser en tiempo de compilación, en tiempo de ejecuciones. Todo ese código se va en el mismo binario y a través de algún servicio web podríamos decir actívelo o desactívelo o bajo cierta condición específica. Que si el lunes póngalo, que si es martes no lo ponga, y así los usuarios pueden experimentar o probar y hacer muchas cosas más. Lo que quiero decir con esto es que es muy importante que integremos
rápidamente nuevas funcionalidades a nuestro código de desarrollo para evitar tener muchos conflictos que van a retrasar mucho el proceso de desarrollo. La idea es que hagamos pequeñas funcionalidades muy pequeñitas que puedan agregar valor a la aplicación de forma muy pequeña. O sea, no necesitamos tener una funcionalidad gigante, enorme, que se demore 6 meses para poder integrarla. No necesariamente, podemos también hacer ciclos de integración más pequeños. Eso no necesariamente implica de que yo voy a tener que mandarlo para que lo vean los usuarios finales. Yo lo puedo prender y apagar. Y eso está bien. Bueno, yo creo que eso era todo. De pronto, ¿te gustaría agregar algo más, Teodoro, para que vayamos cerrando? Sí, igual a pesar de que nosotros tenemos como este tipo de tareas automatizadas, no podemos como dejar de lado que bien sea que Luis esté trabajando en una funcionalidad y ya quiera hacer como, o ya tenga ese pull request ahí listo como para que se haga la integración, antes debe haber como cierta intervención humana y es un revisor digamos que el desarrollo que Luis ya había hecho también cumpla ciertas cosas, porque puede ser que haya lógica que funciona y en ese código, en ese script que hace ese montón de verificaciones, él no encuentra ningún tipo de falla. Pero a la hora de como de ir a leer el código vemos que no tiene sentido ciertas cosas, cómo se llaman y demás. Entonces ahí entraríamos como nosotros como revisores antes de que se vaya a hacer como esa integración. Si dejamos comentarios, entonces el pipeline, por ejemplo, podría fallar y demás. O sea, hay como tener en cuenta que eso tampoco se olvida, pues, o se deja por fuera la parte de que haya un revisor del código antes. Vale, genial. Muchas gracias, Teodoro. Bueno, siendo más, entonces creo que nos podemos despedir. Muchas gracias a todos por estar acá. Si tienen alguna duda o comentario, alguien dice que no, esto es lo que dicen está equivocado, bueno, bienvenidos. Abajo se puede escribir, formar comunidad y ya. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.